Hasta ahora, la única forma que conocemos de producir corriente eléctrica es mediante el uso de una batería hecha de productos químicos. Esto está bien si se trata de circuitos pequeños como los de los juguetes, los relojes o los teléfonos móviles. Pero, ¿qué pasa si queremos distribuir electricidad a gran escala? Imaginemos que queremos distribuir electricidad a millones de casas en todo el mundo. ¿Construiríamos baterías enormes? Piénsalo, la cantidad de productos químicos necesarios sería gigantesca, lo que generaría un gran problema ambiental y logístico. Sería un verdadero desastre. La gran pregunta que queremos explorar ahora es, ¿podemos de alguna manera crear corriente eléctrica sin usar baterías ni productos químicos? ¿Es posible? Bueno, vamos a descubrirlo. Sabemos que si pasamos una corriente a través de una bobina, se genera un campo magnético a su alrededor, parecido al que tiene una barra magnética. Esto significa que una corriente eléctrica puede darnos energía magnética, es decir, puede producir campos magnéticos. Sin embargo, un hombre curioso llamado Michael Faraday se preguntó si era posible lo contrario, ¿podrían los campos magnéticos crear corrientes eléctricas? La respuesta, como descubriremos, es sí. Este descubrimiento fue monumental porque nos ofreció una nueva forma de crear corriente eléctrica sin el uso de baterías ni productos químicos, simplemente utilizando campos magnéticos. Faraday llevó a cabo muchos experimentos para probar esta teoría. Entonces, imaginemos que somos Faraday. ¿Qué tipo de experimentos necesitamos realizar para comprobar si esto es cierto o no? Primero, necesitaremos un circuito que pueda tener corriente eléctrica en él. Básicamente, necesitamos solo una bobina con algún dispositivo de detección de corriente que nos indique si hay flujo de corriente o no. Faraday utilizó un galvanómetro, un instrumento que puede indicar si hay flujo de corriente y en qué dirección. Pero los galvanómetros pueden ser aburridos, así que usemos una bombilla en su lugar. Imaginemos que nuestra bombilla se iluminará en amarillo si la corriente fluye en una dirección y en azul si fluye en la dirección opuesta. Esto hará que el experimento sea mucho más interesante. Ahora, sin baterías, porque queremos comprobar si podemos crear electricidad o corriente eléctrica sin baterías utilizando campos magnéticos. Para generar campos magnéticos, necesitaremos un imán. Coloquemos un imán cerca de esta bobina y observemos qué sucede. Al principio, no vemos nada. La bombilla no se enciende, lo que significa que no hay corriente. Pero sabemos que hay un campo magnético porque hemos colocado una barra magnética cerca. Esto nos dice que un campo magnético por sí solo no crea una corriente eléctrica. Es un poco decepcionante, así que podríamos estar tentados a empacar todo y marcharnos. Pero, espera un momento, acabo de ver un destello de luz. Acerquemos de nuevo el imán y, efectivamente, vemos otro destello, esta vez azul, lo que indica que la corriente iba en la dirección opuesta. Hemos creado electricidad sin baterías, aunque solo por una fracción de segundo. Parece que funciona solo cuando el imán se está moviendo, no cuando está en reposo. Esto es fascinante, ¿verdad? Entonces, probemos otra cosa. ¿Qué pasa si mantenemos el imán en reposo y movemos la bobina en su lugar? ¿Crees que crearemos electricidad de nuevo? Vamos a comprobarlo, bingo. Ahí está otra vez. Vimos un destello de luz cuando la bobina se estaba moviendo. Esto significa que, ya sea la bobina o el imán, uno de ellos tiene que moverse para que obtengamos electricidad. Este es un hallazgo crucial. Para entender mejor esto, Faraday realizó otro experimento. En lugar de usar un imán, usó una bobina conectada a una batería. La idea es que cuando cerramos el interruptor, se crea una corriente que produce un campo magnético. Vamos a comprobar si ese campo magnético puede producir electricidad en otra bobina, que llamaremos nuestra bobina secundaria. Básicamente, en lugar de un imán, estamos usando un electroimán. ¿Listos para esto? Cerremos el interruptor y, de nuevo, vemos un destello de luz. ¿Qué está pasando aquí? Cuando cerramos el interruptor, la corriente comienza a fluir a través de la bobina primaria, generando un campo magnético. Pero no obtenemos nada en la bobina secundaria, excepto por una fracción de segundo.
Faraday se dio cuenta de que un campo magnético estable no genera una corriente eléctrica, pero un campo magnético cambiante sí lo hace. Este fenómeno se llama inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el proceso mediante el cual un campo magnético cambiante a través de una bobina induce un voltaje o una corriente en esa bobina. Este descubrimiento fue revolucionario y tiene implicaciones enormes. Volvamos a nuestra bobina y al experimento del imán. Vimos que cuando acercamos o alejamos el imán, la bombilla se ilumina. ¿Qué sucede con el campo magnético que pasa a través de la bobina cuando movemos el imán? Cuando acercamos el imán, la intensidad del campo magnético aumenta porque el imán se acerca a la bobina. Cuando alejamos el imán, el campo magnético disminuye. Durante estos cambios, se produce un destello en la bombilla. Faraday dedujo que un campo magnético cambiante es lo que produce corriente eléctrica. Cuando el imán está en reposo, el campo magnético es estable y no cambia con el tiempo, por lo que no se genera electricidad. Pero cuando el campo magnético cambia, se induce un voltaje o una corriente. Apliquemos esta lógica al segundo experimento. En el segundo experimento, obtenemos un destello cuando cerramos el interruptor y cuando lo abrimos, pero no en el medio. ¿Qué está pasando aquí? Cuando cerramos el interruptor, una corriente comienza a fluir a través de la bobina. Esta corriente no salta instantáneamente a su valor máximo, sino que aumenta gradualmente de 0 a su valor máximo. Durante ese breve tiempo, el campo magnético generado por la bobina también está cambiando. Este cambio en el campo magnético induce una corriente en la bobina secundaria, produciendo un destello de luz. Cuando la corriente alcanza su valor máximo y se estabiliza, el campo magnético deja de cambiar y la corriente inducida desaparece. Lo mismo ocurre cuando abrimos el interruptor, la corriente disminuye gradualmente a 0, cambiando el campo magnético y produciendo otro destello de luz. Faraday había descubierto que un campo magnético estable no genera una corriente eléctrica, pero un campo magnético cambiante sí lo hace. Este es el secreto. La corriente que se produce aquí, o el voltaje inducido, se llama corriente inducida o voltaje inducido para diferenciarlo de la corriente y el voltaje que obtenemos de una batería. Este fenómeno, llamado inducción electromagnética, es fundamental para la generación de electricidad. Cuando Faraday presentó su descubrimiento, alguien le preguntó qué problema había con un campo magnético cambiante que produjera voltaje. Faraday respondió que algún día esto encendería todo nuestro mundo. Y hoy, más de 200 años después, todos nuestros generadores y toda la electricidad que llega a nuestros hogares se producen gracias a la inducción electromagnética. Este fenómeno es la base de la tecnología moderna de generación de electricidad y es esencial para nuestra vida diaria.